Bien, estábamos viendo funciones crecientes y funciones decrecientes, ¿ya? Se dio la definición de ambas, ¿ya? En el cual se dice que una función es creciente cuando a medida que crece el valor de la variable independiente, crece el valor de la función, ¿ya? Eh, Cuando se habla de variable independiente, recordad que se habla de la variable x, ¿ya? Y esto yo lo expliqué con un ejemplo, uno bien sencillo, en el cual yo al x le daba cualquier valor, ¿ya? Ejemplo 3. Yo lo reemplazaba en la función y me arrojaba un valor, estoy inventando, 8. Yo aumento el valor del x, le doy un valor de 4 y aquí me arroja un valor de 12. Si yo aumento el valor de la variable independiente, lo reemplazo en la función y el valor de la función también aumenta, ¿ya? También va aumentando. Entonces, cuando sucede eso, se dice que esta función es una función creciente, porque a medida que aumenta el valor de la variable independiente, también aumenta el valor de la función, ¿ya? Y también se explicó la definición de la función decreciente, en el cual dice que a medida que el valor de la variable independiente aumenta, el valor de la función disminuye, ¿ya? Entonces aquí hice un ejemplo muy parecido al anterior. Al x le damos cualquier valor, ¿ya? Puede ser positivo, negativo, el que ustedes quieran. Entonces aquí, ejemplo, al x yo le doy el valor de 3. Lo reemplazo en la función y me da un valor ya, de 50. Esto es un supuesto. Yo aumento el valor de la variable independiente, ¿ya? Lo reemplazo en la función y me arroja un valor de 40. Aumento el valor del x, lo reemplazo en la función, y me arroja un valor de 30. Entonces, a medida que el valor de la variable independiente aumenta, el valor de la función disminuye, ¿ya? Cuando sucede eso, se dice que es una función decreciente, ¿ya? También completamos la tabla, ¿ya? Con valores, ¿ya? Que iban aumentando, ¿ya? Iban aumentando. Y acá se llegó a una conclusión. Esta función era creciente, la primera era creciente, acá era decreciente, acá era creciente y acá era decreciente. Entonces, una forma para ver si es función creciente o decreciente es completando la tabla, ¿ya? Y ver si estos valores van aumentando o van disminuyendo. Y la otra forma es fijarse en la pendiente. Pendiente, aquí tenemos pendiente positiva. Recuerden que la pendiente es el número que acompaña a la X, ¿ya? El número que acompaña a la X. Aquí el M sería 2. Y como la pendiente es positiva, se dice que es una función creciente. Acá la pendiente es menos 2, una pendiente negativa. Por lo tanto, esta función es decreciente. Pendiente positiva, función creciente. Y pendiente negativa, que sería menos 3, función decreciente, ¿ya?
Esa es la otra forma de identificar si una función es creciente o decreciente. ¿Ya? Ahora bien, cuando nos enfrentamos a solamente gráficos, ¿ya? ¿Ya? Gráficos, ¿ya? No está escrita la función. Hay dos formas de ver esta parte, ¿ya? Una forma es verlo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y ver si la función es creciente o decreciente, es decir, si sube o baja. Es decir, esto yo lo miro de izquierda a derecha. Entonces yo lo que hacía, yo colocaba un monito aquí en la parte izquierda y, y lo hacía caminar por esta recta. Lo hacía caminar. ¿Ya? Si este monito subía, ¿ya? Subía, significa que esta función era creciente. ¿Ya? Ahora, si esta función yo la miro de izquierda a derecha, coloco el monito acá, ¿ya? Y lo hago caminar, este monito, este personaje va a ir bajando. Y cuando sucede eso, se dice que la función es decreciente. ¿Ya? Eso es una forma de verlo. ¿Ya? Cuando solamente tenemos el gráfico. La otra forma es acordarse de la pendiente. De la pendiente. ¿A qué me refiero con eso? Cuando la pendiente era positiva, la inclinación de la recta es hacia la derecha, hacia ese lado. Pendiente positiva o mayor que cero. ¿Ya? Y cuando la pendiente es negativa, la inclinación va a ser hacia la izquierda. Pendiente negativa. ¿Ya? Entonces, la de acá tiene pendiente positiva, porque la inclinación es hacia la derecha, por lo tanto es una función creciente. Esta recta o esta función tiene inclinación hacia la izquierda, por lo tanto es decreciente. ¿Ya? Ahí estarían las dos formas de verlo visualmente. ¿Ya? Entonces va a depender mucho del ejercicio el cómo identificar si una función es creciente o decreciente. Y teníamos ese ejemplo. ¿Ya? Entonces, acá había que identificar primero si es una función lineal o afín, después indicar el coeficiente de posición y luego si son crecientes o decrecientes. Entonces, la función lineal, entonces yo había explicado que la función lineal pasa por el origen, por el punto 0, 0. ¿Ya? Siempre va a pasar por este punto. Entonces aquí era fácil identificar cuál era la función lineal. Esta sería función lineal y función lineal. ¿Ya? Por lo tanto, la primera sería función afín, función afín, función afín. ¿Ya? Entonces ya teníamos la primera parte lista. Después había que indicar su coeficiente de posición. El coeficiente de posición, ¿ya? Coeficiente de posición es el punto de intersección que tiene la recta con el eje Y. Entonces aquí lo voy a colocar. El punto, ahí abreviado, punto de intersección de la recta con el eje Y.
Es decir, donde choca la recta con el eje Y, ese es el coeficiente de posición. Aquí está el eje Y, acá está el eje X. Si yo me fijo en esta gráfica, esta recta, que está aquí, choca en el eje Y en el punto 4. Justo en el 4. 4 positivo. Entonces aquí el B va a ser igual a 4. Lo podrían escribir así o en forma de coordenada, 0,4. Y así se identificaba el coeficiente de posición. Ahora, en una función lineal, el coeficiente de posición es 0. ¿Ya? Porque pasa por el origen. Acá, el coeficiente de posición, o sea, el B, es el punto de intersección de la recta con el eje Y. En este caso aquí, la recta choca en el eje Y en el punto 2. Justo ahí. Entonces, el B, o el coeficiente de posición, sería el 2. Lo pueden escribir así, o en forma de coordenada. ¿Ya? Y como acá la última era una función lineal, el coeficiente de posición va a ser B igual 0. ¿Ya? Porque pasa por el origen. B igual 0, 0,0. ¿Ya? Entonces ya la segunda parte estaba lista. Y la tercera parte era ver si son crecientes o decrecientes. ¿Ya? Entonces aquí lo pueden hacer de dos formas, ¿ya? Con el monito caminando, o ver si la pendiente es positiva o negativa. Recuerden que la pendiente es la inclinación de la recta, la orientación que tiene la recta. Acá, si yo coloco el monito, aquí, porque se mira de izquierda a derecha, y lo hago caminar, este monito camina, ya, está escalando. Si me fijo, este monito, si lo hago caminar por acá, va a ir subiendo. Por lo tanto, esta función es creciente. Acá, si yo coloco el monito de izquierda a derecha, debería partir de acá. Y lo hago caminar por la recta, entonces va a ir bajando. Por lo tanto, esta función es decreciente. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una forma de ver. Ahora, la otra forma es ver la inclinación de la pendiente. Recuerden que si la pendiente tiene una orientación hacia la derecha, la pendiente es positiva. Por lo tanto, es creciente. Si la inclinación de la recta es hacia la izquierda, la pendiente va a ser negativa. Por lo tanto, sería decreciente. Entonces, acá tiene una inclinación hacia la izquierda, pendiente negativa. Por lo tanto, sería decreciente. Acá tiene una inclinación hacia la derecha. Por lo tanto, sería creciente. ¿Ya? Con esto, ya, con este cuadrito, con este ejemplo, ustedes perfectamente podrían hacer la pregunta esencial. ¿Ya? Y aquí está la conclusión de lo que se vio ayer. Dice, la pendiente nos indica si la función es creciente o decreciente. Si la pendiente es positiva, entonces la función es creciente. Si la pendiente es negativa, entonces la función es decreciente. ¿Ya? Entonces, hasta aquí habíamos quedado, ¿ya? Quise hacer este repaso para las personas que no estuvieron ayer, o si le había quedado alguna duda. Entonces hoy vamos a ver la función que nos quedó pendiente, que es la función potencia, ¿ya? Esta famosa función. Bien, como la función potencia tienen unos gráficos medio extraños, lo
el crecimiento y el decrecimiento se ve por intervalos, por partes, ¿ya? Entonces, voy a explicar esto nuevamente. Sea f de x igual a axn, esta es la estructura que tiene la función potencia, con a perteneciente a los reales, menos el 0, y el n perteneciente a los números enteros, ¿ya? El n puede ser positivo, puede ser negativo, ¿ya? Su gráfica va a depender del a y del n, ¿ya? Recuerden que el a, si era negativo, tenía otra forma, si el n era negativo, tenía otra forma esta gráfica. También si el n era par, era una forma, y si era impar, tenía otra forma la gráfica. Ya era muy variada la función potencia. Entonces vamos a ir viendo cada una. Aquí tenemos la gráfica de una función potencia en el cual el a es positivo y el n es par positivo, ¿ya? A positivo, n par positivo. Si se fijan, es una U, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que ver en qué parte crece y en qué parte decrece, ¿ya? Entonces esto nuevamente se mira de izquierda a derecha, ¿ya? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces yo coloco aquí el monito, fíjense aquí, lo coloco, ahí los bracitos, y lo hago caminar por esta gráfica. La hago caminar. Y si se fijan, si yo lo hago caminar por aquí, va a ir bajando. Va a ir bajando. Bajando, 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 bajando. Y va a llegar a un punto que se va a quedar estancado. Que no va ni a bajar, no va a subir. ¿Ya? Entonces, se dice que esta gráfica va a decrecer. ¿Pero desde qué punto? Desde el menos infinito, porque aquí está lo negativo, desde el menos infinito hasta el 0. Hasta ahí decrece, ¿ya? Entonces, por eso aquí el intervalo del decrecimiento es del menos infinito hasta el 0, ¿ya? Recuerden que esta gráfica es infinita, va hacia allá. Sigue, 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 ¿ya? Por eso se coloca el menos infinito. Ahora bien, después que este monito llega hasta aquí, hasta este punto, hasta el 0, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Pero aquí desde el 0 va subiendo. Y si sube, va a crecer. ¿Ya? Esta función de aquí del 0 hacia el infinito positivo crece. Por eso el intervalo, o mejor dicho, por eso que el crecimiento y el decrecimiento se ve por partes. ¿Ya? Se ve por partes. ¿Ya? Entonces, desde el 0 hacia el infinito positivo, esta función crece. ¿Ya? Recuerden que esta gráfica sigue hasta el infinito positivo. ¿Ya? Recuerden que aquí en el X, acá están los positivos y acá están los negativos. ¿Ya? Esto es importante que se lo aprendan, especialmente eso, para lo que viene después. ¿Ya? Después. Vamos con el siguiente. Hay que ir viendo el comportamiento de cada gráfica de la función potencia. ¿Ya? Seguimos. Acá, nuevamente, tenemos una gráfica de forma de U, pero está hacia abajo. ¿Ya? Eso quiere decir que el A es negativo y el N es par positivo. O sea, lo que cambió fue el A. Recuerden que el A era el que cambiaba de posición la gráfica. ¿Ya? Entonces, ahora hay que descubrir el intervalo de decrecimiento y de crecimiento. Entonces, recuerden que esto se mira de izquierda a derecha. Entonces, de la izquierda llego acá. ¿Ya? Entonces aquí yo hago el monito y lo hago caminar por la gráfica. Camina, 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 camina. Entonces aquí, ¿qué pasa?
aquí el monito va creciendo, va subiendo. Por lo tanto, el crecimiento va a ser del menos infinito, porque viene de los negativos del x, fíjense bien, viene de los negativos del x, hasta el 0. ¿Ya? Porque ahí se queda. Hasta ahí llega el monito. ¿Ya? No sube más. Y después, cuando ya llegue a este punto, el monito sigue caminando y aquí empieza a bajar. Empieza a bajar. Por lo tanto, desde el 0 hasta el infinito positivo va a ir decreciendo, porque si yo hago caminar este personaje, en la gráfica va a ir bajando, ¿ya? Va a ir bajando. Ahora, ¿por qué se lo explico así? ¿Ya? La otra forma de explicárselo sería con una tabla de valores, ¿ya? Pero va a ser muy complicado después cuando tenga que darle valor al X con el N negativo, ¿ya? Me va a dar decimales, y decimales muy pequeños, ¿ya? Entonces ahí prefiero evitar ese cálculo, ¿ya? Entonces, como dije, la función potencia, el crecimiento y el decrecimiento se ve en partes, ¿ya? En intervalos, ¿ya? Porque en alguna parte de la gráfica la función va a crecer y en alguna parte de la gráfica la función va a decrecer, ¿ya? Entonces ya tenemos los dos primeros listos, ¿ya? Vamos a ver el siguiente, ¿ya? Aquí, nuevamente una función potencia, en el cual aquí el A es positivo, pero aquí el N es impar positivo, ¿ya? Entonces, recuerden que esto se mira de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces, si yo parto de izquierda a derecha, aquí empiezo. Y si yo hago caminar a este monito, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, va a ir subiendo. Y si lo hago caminar, entonces, si yo hago caminar este monito, este personaje va a ir subiendo, ¿ya? Va a ir subiendo siempre. Entonces, el crecimiento va a ser aquí los reales. ¿O por qué los reales? Porque, aquí lo voy a explicar, porque si se fijan, aquí crece en la parte de los negativos y también la parte de los positivos. O sea, crecen todos los números. En todos los números. A diferencia de acá, del otro, que solamente crecía en una parte. Hasta ahí. Y después bajaba. En cambio, este no. En esta gráfica, el mono sube, 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 sube. ¿Ya? Y si sigue subiendo, recuerden que esta gráfica es infinita, esto sigue hacia abajo, el crecimiento va a abarcar todos los números. Entonces, el crecimiento abarca todos los números reales. Solamente R, ¿ya? ¿Qué significa? Que crece para cualquier punto de la gráfica, ¿ya? Ahora, en esta gráfica, en esta parte, el decrecimiento no hay, ¿ya? No hay decrecimiento porque en ninguna parte de la gráfica baja, ¿ya? Entonces aquí quedaría aquí como en nada, ¿ya? Porque solamente la función va a ir creciendo, ¿ya? Ahora, si ustedes le dan números, si no la quieren ver así, ustedes perfectamente se pueden inventar una función potencia, ejemplo esta, ¿ya? Y le dan valores al x. Ejemplo, si el x vale 2, la función me va a arrojar un 2 elevado a 3, un 8. Si el x vale 3, la función me va a arrojar un 3 elevado a 3, 3 por 3, 9, 27. Si el x vale 4,
la función me va a arrojar un 4 elevado a 3. 4 por 4 es 16, por 4 es 64. Si se fijan, va a ir subiendo. Sube y sube, ¿ya? Ahí ya sería una función creciente, ¿ya? Por eso es crecimiento solamente. ¿En qué? En todos los números reales. Bien, ahora vamos a ver la otra parte de esta gráfica. Cuando el A es negativo, ¿ya? Recuerden que el A lo que hace es cambiarme de posición la gráfica, ¿ya? Entonces, como esto se mira de izquierda a derecha, yo tengo que partir de acá, ¿ya? Entonces aquí hago el monito y lo hago caminar. ¿Y qué pasa con este monito? Va a ir bajando, bajando, ahí baja, 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 y va a seguir bajando hacia el infinito. ¿Ya? Ahora, si se fijan acá, aquí va decreciendo en todo lo negativo y también va decreciendo en los positivos, o sea, abarca todos los números. Entonces, el decrecimiento va a ser los números reales, porque abarca todos los números. Y crecimiento no hay. Perfecto, no hay, porque en ningún momento sube, ¿ya? En ningún momento sube, ¿ya? Ahora, esto ustedes lo pueden comprobar, ¿ya? Inventándose una función. Si no lo quieren ver así gráficamente, con el monito, se pueden inventar una, algo así, ¿ya? Aquí el A es 1 negativo, y le doy valores al X, ¿ya? Ejemplo, yo le doy el valor de 1, y la función me va a arrojar un menos 1. Si yo le doy un valor de 2, acá me va a arrojar un 2 elevado a 3 es 8, y con el menos 8. Si yo le doy un valor de 3, 3 por 3, 9, 27, menos 27. Entonces, a medida que el X va aumentando, el valor de la función va disminuyendo, ¿ya? Lo mismo que el anterior, pero... Lo mismo que el anterior, ¿ya? Pero aquí va a ir decreciendo. Entonces, acá, estos 4 gráficos que vimos, es fácil de ver el crecimiento y el decrecimiento. Ahora lo interesante es cuando el exponente es negativo, ¿ya? Ahí ya entra un poco más de análisis, ¿ya? Un poco más de análisis. ¿Ya? Esta gráfica es, o sea, toda la gráfica con el exponente negativo, ya no importa que sea par o impar, tenía una característica muy importante, que esta gráfica jamás toca los ejes, jamás tocaba los ejes, ¿ya? Por lo tanto, aquí el X y el Y jamás podrían ser cero, ¿ya? Porque no tocan los ejes. Puede pasar muy cerca, pero jamás la toca, ¿ya? Recuerden que este es el eje Y, este es el eje X, ¿ya? Entonces aquí es interesante ver el decrecimiento y el crecimiento, ¿ya? Entonces, como se mira de izquierda a derecha, yo voy a partir de acá, voy a colocar mi personaje favorito, ahí, y lo voy a hacer caminar por la gráfica. Va a ir caminando, caminando, ¿y qué va a pasar? Va a ir subiendo. Va a ir subiendo en la parte de los números negativos. Creciendo, 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 creciendo. Y ahí sucesivamente. ¿Ya? Pero ¿hasta dónde crece? ¿Hasta dónde crece? ¿Ya? No crece hasta el punto cero, porque no toca la recta, no toca esta recta. Entonces, el crecimiento va a ser desde los números reales, pero negativos. ¿Ya? Crece solamente los reales negativos. Y cuando digo reales negativos, ahí no está incluido el cero, por si acaso, porque el cero no tiene signo. ¿Ya? No tiene signo. Entonces, cuando yo coloque reales negativos, estoy afirmando o estoy diciendo
que el crecimiento va a tomar solamente números negativos sin incluir el 0, ¿ya? ¿Puedes conectar el micrófono? Ya, espérame que tuve un problema de audio. Ya. Vamos a seguir entonces. Ya, entonces el crecimiento solamente se tomaba los números negativos, ¿ya? O sea, todos los reales negativos. Ahora, como esta gráfica se divide en dos partes, ¿ya? Entonces aquí yo nuevamente tengo que mirar de izquierda a derecha la gráfica de acá y a ver qué sucede. Entonces, yo aquí coloco mi personaje, ¿ya? Y lo hago caminar o que se deslice aquí en patineta, como ustedes quieran, por esta gráfica, ¿ya? Y ahí yo me doy cuenta inmediatamente que aquí va bajando. Va a ir bajando, 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 y aquí va a ir bajando, no se nota mucho, pero va a seguir bajando, 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 ¿ya? Hacia el infinito positivo. O sea, aquí va a decrecer en todos los números positivos, en todos los números positivos, pero no incluye el 0, porque recuerden que esta gráfica no toca el eje X y no toca al eje Y. Por lo tanto, el decrecimiento va a tomar solamente a los reales positivos, ¿ya? Ahí incluye los decimales, las raíces, las fracciones, todos esos números, ¿ya? Entonces, cuando identifiquen el crecimiento y el decrecimiento de una función potencia, especialmente cuando el exponente es negativo, tengan mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Bien, ya vimos una parte de la gráfica. Hay que ver cuando el A es negativo, ¿ya? Recuerden que el A lo que hacía era cambiar de posición la gráfica. Entonces acá, nuevamente, tengo que mirar la gráfica de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Y recordar que esta gráfica, o mejor dicho, la gráfica de la función potencia con exponente negativo, jamás toca los ejes, el eje X y el eje Y, jamás los toca. Entonces, coloco aquí al personaje y lo hago caminar por esta gráfica, por esta parte de la gráfica. Caminando, va a ir caminando, caminando, y me voy a dar cuenta que el personaje va a ir bajando. Va a ir bajando, 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 bajando. ¿Ya? Se va a acercar mucho al eje Y, pero jamás lo va a tocar, pero va a seguir bajando, bajando, bajando. Por lo tanto, aquí la gráfica va a decrecer. ¿Pero dónde? Decrece solamente los números negativos. Negativos. O sea, los reales negativos, ¿ya? Y cuando yo digo reales negativos, no incluyo al 0. Recuerden que el 0 no tiene signo, ¿ya? Entonces ahí yo puedo identificar el decrecimiento. Ahora, me falta identificar la otra parte de la gráfica. Entonces, como se mira de izquierda a derecha, yo hago la figura acá, ¿ya? La figura acá. Y lo hago caminar por la gráfica. Y aquí yo me doy cuenta que aquí va escalando, va subiendo la montaña. Y si va subiendo,
significa que va creciendo. ¿Y desde dónde? Si se fijan acá, en el X, en la parte derecha, están los positivos. Entonces, el crecimiento va a ser los reales positivos, ¿ya? Y cuando digo reales positivos, no incluye al cero, por si acaso. Recuerden que el cero no tiene signo, ¿ya? Entonces, aquí ya identificamos los intervalos de crecimientos y decrecimiento de la función potencia cuando el exponente es par negativo, ¿ya? Nos quedarían dos más para ver, ¿ya? Impar negativo, ¿ya? Y hay que hacer el mismo truco que se hizo en el gráfico anterior, ¿ya? Mirar de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha se mira. Recuerden que este es el eje X, este es el eje Y. Recordar que estos gráficos jamás tocan los ejes. Puede pasar muy cerca, aquí pareciera que toca, pero no. Puede pasar muy cerca, pero jamás la toca, ¿ya? Jamás la toca. Entonces aquí nuevamente hago el truquito del personaje y hago que camine sobre la gráfica. Y aquí me voy a dar cuenta que este monito va a ir bajando. Va a ir bajando. Entonces cuando baja, significa que va decreciendo. ¿Y va decreciendo dónde? En los números negativos, porque está en la parte negativa. Entonces, el decrecimiento va a ser los reales negativos. Reales negativos. Ahora, ¿qué más? Me falta ver la otra parte de la gráfica. Entonces, recuerden que se mira de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Coloco aquí el personaje. Coloco el personaje acá. Y lo hago caminar. Lo hago caminar. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Va a ir bajando. Baja, 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 baja. Entonces aquí nuevamente va decreciendo. ¿Pero dónde ahora? En los números positivos. Números positivos. Entonces también crecen los números, decrecen los números positivos. O sea, decrece en los números negativos y también decrece los números positivos. ¿Ya? Entonces, para resumir esto, se puede escribir de esta manera, ¿ya? Para que vayan acostumbrándose a la notación matemática. Decrece en los números reales menos el cero, ¿ya? Decrecen todos los números reales menos el cero, o sea, no incluye el cero, ¿ya? Entonces, en vez de escribir estos dos, se puede escribir de esa manera, ¿ya? Y representan lo mismo. Ahora, en esta parte de la gráfica no hay crecimiento. No hay crecimiento. Entonces aquí yo le coloco que no hay nada. Porque la gráfica no crece en ningún momento. ¿Ya? Y vamos a ver la última. Es la última. En el cual hay que mirar de izquierda a derecha, no se olviden. No se olviden. Este es el eje Y, eje X. Recordar que esta gráfica jamás toca los ejes. ¿Ya? Como parte de izquierda a derecha, tengo que partir de acá. Aquí hago el personaje y lo hago caminar. Y aquí va a ir escalando la montaña, escalando, 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 escalando. O sea, va a ir subiendo. Entonces va a ir creciendo. ¿En qué? En todos los números reales, negativos. ¿Ya? Crece en los números reales negativos. Porque recuerden que en la parte izquierda, acá están los negativos del eje X. Después me fijo en la otra parte de la gráfica. En la parte de acá. Hago el personaje y lo hago caminar por la gráfica.
y nuevamente aquí va a ir creciendo. Aquí no se va a notar mucho que va creciendo, porque aquí se va acercando mucho al eje, pero no lo toca, y va a ir creciendo. Por lo tanto, también crecen los números positivos. Entonces, para resumir estos dos, vamos a decir que crece en los números reales menos el 0, porque esta gráfica no pasa o no choca en el eje Y y no choca en el eje X, ¿ya? En ambos no choca. Y como me di cuenta, este monito solamente sube en la gráfica, o sea, solamente hay crecimiento. Solamente hay crecimiento. Por lo tanto, de crecimiento no hay. ¿Ya? Y ahí estarían todos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función potencia. ¿Ya? Entonces, entre ayer y hoy, hemos visto todas las funciones, ¿ya? Y ya hemos repasado función lineal, función afín y la famosa función potencia. ¿Ya? Entonces, nuevamente yo les voy a mostrar la pregunta esencial para que la hagan en estos minutos. Y la pueden enviar al WhatsApp para yo revisarla, ¿ya? Y así la puedan subir a Classroom. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el valor del coeficiente de posición según la gráfica? ¿Ya? Recuerden que aquí está el eje X, el eje Y, ¿ya? Eso se puede ver de forma visual, ¿ya? De forma visual. Recuerden que lo pueden colocar como B igual a algo o lo pueden escribir como coordenada, ¿ya? Por si acaso. La segunda pregunta ¿es una función creciente o decreciente? Aquí ya tengo una pregunta. Y después dice, ¿por qué? Entonces ustedes tienen que justificar su respuesta, ¿ya? No me coloquen, por ejemplo, ya, es decreciente y nada más, ¿ya? Porque va a estar incompleto. Entonces tienen que colocar el por qué, el cómo llegaron a decreciente o a creciente, ¿ya? ¿Cómo lo identificaron ustedes? Y la C dice, ¿esta recta tiene pendiente positiva o negativa? ¿Ya? Eso también se puede responder de forma, o sea, se puede encontrar esa información de forma visual. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda con la pregunta esencial? ¿Alguna consulta que tengan? Deberían